En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante relacionada con el capítulo 10 de La fiesta del chivo, la novela de Mario Vargas Llosa. Probablemente en esta sesión y en este capítulo, en el capítulo 10 al que nos vamos a referir inmediatamente, vamos a exponer la cuestión, a mi juicio, más importante, francamente una de las más importantes de esta novela de Vargas Llosa. En este capítulo 10, Vargas Llosa delata más intensamente acaso que en ningún otro capítulo cuál es la ideología a la que sirve en esta novela al escribirla y publicarla. No solo porque defiende a ultranza y sin rodeos al modelo político de la democracia liberal que se encarna, se objetiva y se promueve a través de los Estados Unidos, sino porque en una fecha incluso tan temprana desde el punto de vista de hoy, 2025, como es el año 2000, cuando se publica emblemáticamente esta novela, se plantea en este capítulo 10 todo un ideario que determinados planteamientos y determinadas agendas muy famosas en torno a los años 2025 y sobre todo 2030 se desarrollan en Occidente. En este capítulo, Mario Vargas Llosa no se manifiesta tanto como un escritor genial de obras literarias, sino más bien como un ingenioso compositor y artífice de ideologías que, sin duda ninguna, confirman, promueven y sobre todo elogian en una obra relativamente histórica y desde luego de proyecciones universales como es La fiesta del chivo, insisto, elogian a ultranza ideologías como la de la democracia liberal. Cuando hablamos de ideología hemos de distinguir siempre cuatro términos, cosa que la mayor parte de la gente, el común de los mortales, no suele tener en cuenta. Como expondremos el próximo 2 de octubre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, en el área de Derecho Mercantil, donde hablaremos de literatura y derecho mercantil, volveremos a mencionar allí, tomando una serie de premisas que aquí exponemos, estos planteamientos. Pero cuando hablamos de una ideología, como les digo, donde la literatura y el dinero se dan la mano, donde el derecho civil y el derecho mercantil se dan la espalda, precisamente, son muchas cosas las que hemos de tener presentes. Y entre esas cuestiones, entre esas cosas fundamentales, están cuatro. Cuando nos enfrentamos a una ideología, debemos advertir que toda ideología contiene un veneno del que debemos estar advertidos y del que debemos estar prevenidos. Las ideologías requieren siempre cuatro términos o cuatro elementos fundamentales, que son, en primer lugar, un traficante, el que trafica con la ideología, el que comercia con la ideología. En segundo lugar, un consumidor, es decir, el que, como en el caso de la droga o de cualquier otro producto, la pornografía, la sexualidad, en fin, los medicamentos, cualquier cosa, los consume, los productos del mercado incluso. La ideología es un producto mercantil y de una grandísima rentabilidad, porque la ideología ha reemplazado en el siglo XXI la fuerza que en siglos pasados podía tener la religión. Es decir, hoy la gente no da la vida por la religión, pero sí da la vida por las ideologías. O al menos, si no da la vida, da su tiempo en Internet y también fuera de Internet. Entonces, dos elementos fundamentales de cualquier ideología son el traficante de la ideología, el que la promueve, el que la difunde, el que comercializa con ella, el que la expone, el que la promociona, el que la publicita, toda la industria que mueve el tráfico de ideologías, y por otro lado, el término final, el consumidor. Pero es que el consumidor se encuentra con una ideología en la que es necesario distinguir dos dimensiones: el mensaje de la ideología, el mensaje literal, aparente, el que llega a los sentidos, y la función de la ideología. La función de la ideología es algo que va más allá de los sentidos y que afecta al comportamiento humano, que afecta sobre todo a la inteligencia humana, a veces rebasándola, a veces penetrándola, a veces siendo insensible, siendo invisible, siendo imperceptible a la inteligencia humana. De tal manera que las ideologías se dirigen a alterar la parte emocional del ser humano dejando intacta la inteligencia. Si las ideologías pueden volar, pueden atravesar el territorio sin ser identificadas por el radar de la inteligencia, su alcance será muchísimo mayor. Y es lo que ocurre con la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente que consume el tráfico de ideologías
no percibe más allá, desde el punto de vista ideológico, que el mensaje de las ideologías, pero no llega a percibir hasta qué punto esas ideologías alteran funcionalmente su vida. Vamos a poner una serie de ejemplos muy claros que se manifiestan en este 10º capítulo de la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, y veremos cómo el derecho mercantil y el derecho civil se dan la espalda, y cómo en obras como estas, en obras literarias como esta, en la Fiesta del Chivo, la ideología y la literatura se dan la mano. Claro que cuando la literatura da la mano a la ideología, le da una mano bastarda, le da una mano fuertemente bastarda, profundamente bastarda, porque una literatura que se casa con las ideologías es una literatura que traiciona con frecuencia sus principios, es una literatura programática o imperativa dentro de las 4 familias o genealogías literarias que hemos distinguido. Una literatura programática o imperativa es aquella que está al servicio de un imperativo político, al servicio de un programa político. Y esta novela, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, está al servicio de un programa político y de un imperativo político, que son los ideales de la democracia liberal. Yo no digo que esto esté bien o que esté mal. Eso es un juicio de valor moral que dirá cada lector. Habrá lectores e intérpretes que serán partidarios, que son partidarios de la democracia liberal y considerarán que esta es una buena novela en tanto que ratifica las ideologías de la democracia liberal. Y habrá otros lectores que, contrarios a las ideas de la democracia liberal, dirán que esta es una mala novela porque defiende ideales políticos malvados con los que ellos no están de acuerdo. Esas son las ideas morales y los principios políticos, ideológicos que tiene cada lector, cada persona o cada intérprete. Yo aquí no voy a juzgar esas ideas políticas, cada cual tendrá sus idearios políticos y pensará de ellos lo que estime oportuno. Yo aquí lo que voy a juzgar y lo que voy a interpretar son los procedimientos literarios de los que se sirve Mario Vargas Llosa para subordinar su literatura o su supuesta literatura a unos intereses que no son literarios sino que son políticos. Cuando se habla de una literatura comprometida por parte de autores de una ideología, por ejemplo la izquierda, como era el caso en muchos aspectos de Gabriel García Márquez, que exponía algunos contenidos de sus obras literarias al servicio de las ideologías de izquierda, se habla de literatura comprometida. Pero es que también hay autores de otra ideología como la derecha, o como en este caso la democracia liberal, que también muestran una literatura comprometida con esas ideas. Por lo tanto, hablar de literatura y compromiso ya es adulterar la literatura. Es adulterar completamente la literatura, porque da la impresión de que la política tiene que invadirlo todo, absolutamente todo. Es como si llegáramos a distinguir que a las personas de izquierdas estornudan con estornudos de izquierdas y las personas de derechas estornudan con estornudos de derechas. Claro, situaciones de este tipo son absolutamente insostenibles desde el punto de vista de cualquier teoría del estornudo, por llevar el ridículo al extremo. Pero lo mismo ocurre con la literatura. Entonces, ante toda ideología es necesario distinguir el traficante del consumidor, y es necesario advertir que el consumidor debe distinguir entre el mensaje de la ideología, su sentido literal, su apariencia, y la función de la ideología, es decir, aquella intención que ideológicamente funciona para alterar, insisto, el funcionamiento, y subrayo aquí la políptoton, esta derivación flexiva, funciona para alterar el funcionamiento del comportamiento humano, tanto individualmente como colectivamente, como gregariamente, como socialmente, sobre todo socialmente, porque claro, no es rentable construir una ideología para alterar el comportamiento de una persona. La ideología es rentable en la medida en que altera funcionalmente el comportamiento de las masas. Esta novela lo hace, y lo hace de una manera extraordinariamente inteligente, extraordinariamente inteligente. En este capítulo 10, ya les pongo en antecedentes, la anécdota del capítulo, la fabulación, la ficción, se limita a una conversación entre dos mujeres. La protagonista, totalmente ficticia, Urania Cabral, que no existió nunca este personaje en esta novela histórica, donde sí hay otros personajes históricos que han tenido una existencia históricamente constatada, hija de Agustín Cabral, un altísimo funcionario del régimen de Trujillo en la República Dominicana que cae en desgracia, personaje que no existió históricamente, el de Agustín Cabral, es una ficción. Urania Cabral mantiene una conversación con una prima suya que tiene su misma edad, que tiene exactamente su misma edad, Lucinda. Mantienen una conversación después de 30 y tantísimos años sin haberse visto, casi 35 años sin haberse visto. En esta conversación, entre dos mujeres de 39 años de edad, la una y la otra,
se lleva a cabo una exaltación del modo de vida de los Estados Unidos extraordinaria, una mitificación sin límites del modelo de universidad norteamericana, y lo que es más intenso y más fuerte todavía, y más admirable incluso en Mario Vargas Llosa, teniendo en cuenta que esta novela se publica en el año 2000, y estas ideas de Vargas Llosa, objetivadas en esta novela, que no se deben a Vargas Llosa porque él no es su artífice, él simplemente es su recompositor literario, son hoy de una actualidad brutal, son de una actualidad impresionante en la imposición de la globalización. ¿Cuál es esta idea superlativa que plantea? La mitificación, la idealización, la propaganda y la promoción de un concepto de mujer, que está no al servicio de la familia, no al servicio del marido, por supuesto, ya hablar en estos términos supone casi incurrir en delito, no al servicio de los hijos, sino al servicio del mercado. Son mujeres como Urania Cabral que responden a un ideal que está destinado exclusivamente al servir al mercado de manera exclusiva y de manera excluyente. Es decir, que el celibato que antes, por ejemplo, exigía una determinada orden religiosa, hoy día ese celibato, esa dedicación exclusiva y excluyente, la exige el mercado. De tal manera que esta ideología, que tiene sus traficantes, sus promotores, sus difusores, sus publicistas, que tiene naturalmente sus consumidores, porque este capítulo va dirigido sobre todo a mujeres, pero va dirigido a mujeres de manera muy subliminal. Es decir, el capítulo no se titula, ni se subtitula, capítulo escrito por Mario Vargas Llosa, dirigido a mujeres para promocionar la ideología y el modo de vida de los Estados Unidos y disponer que las mujeres del siglo XXI renuncien al matrimonio, renuncien a los hijos y renuncien a la vida familiar para dedicarse exclusivamente al mercado, a servir al derecho mercantil y al Banco Mundial. Eso evidentemente no es el subtítulo que pone Mario Vargas Llosa. Eso es la función de la ideología. El mensaje es otro muy diferente. El mensaje es un diálogo entre dos mujeres de la República Dominicana, una de ellas que ha estudiado en Estados Unidos y ha triunfado como abogada, que trabaja para el Banco Mundial, que trabaja para asesorar empresas que trabajan para el Banco Mundial, y su prima de su misma edad que ha permanecido en República Dominicana, y se presenta el contraste dialéctico entre las dos mujeres. Son dos modelos de vida, son dos mujeres, son dos imágenes ideales de la mujer, ya prácticamente del siglo XXI, y el capítulo claramente lanza este mensaje. Las mujeres que triunfan en el siglo XXI son mujeres solteras, que han renunciado a la familia, que han renunciado al marido, que han renunciado a los hijos, que como consecuencia de estas renuncias tienen una calidad de vida muy superior porque están muy por encima de la media, y que trabajan para grandes empresas internacionales al servicio ¿de qué? Del Banco Mundial, de los amigos del comercio. Eso es el ideal de mujer que promueve este capítulo. Naturalmente, insisto, habrá personas que estén de acuerdo con esta ideología y habrá otras que estarán en contra de esta ideología. Yo no estoy ni en contra ni a favor de esta ideología, porque eso supone, desde mi punto de vista, lo mismo que estar a favor o en contra de que llueva, de que la Tierra siga girando alrededor del Sol, o estar en contra de la ley de la gravedad. Es decir, a mi juicio esto supone un absurdo completamente. Yo me limito, y no es poco, me limito a explicar el funcionamiento literario de esta novela, el funcionamiento ideológico de esta literatura y el funcionamiento crítico de esta ideología dentro de la literatura y dentro de la novela. Eso es lo que hago. A partir de aquí, cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿no? Sus propias conclusiones. Yo ni defiendo a los amigos del comercio, ni vitupero a los amigos del comercio. Describo lo que hace Mario Vargas Llosa con la literatura al servicio de los amigos del comercio. Si ustedes están de acuerdo, es su punto de vista, y si están en desacuerdo, es también su punto de vista. No, yo en eso ya no entro. Eso debe quedar muy claro. La exaltación y la idealización de la forma de vida estadounidense frente a la forma de vida hispanoamericana es la premisa fundamental. Urania Cabral es una conversa, es alguien que ha huido de Hispanoamérica por razones de supervivencia y ha encontrado en Estados Unidos una forma de supervivencia superlativa, valga la redundancia. Como consecuencia de eso, cuando vuelve a Hispanoamérica es como si volviera a entrar en un cuarto que huele mal.
en un espacio maloliente, degenerado y depravado. Un espacio que sigue igual que estaba, aun con democracia. Porque es como si genéticamente llevara consigo una maldición. La forma de vida superior es la estadounidense y la forma de vida inferior es la hispanoamericana. Ese es el mensaje de la novela. Y si ustedes no me creen, lean el capítulo 10 de La fiesta del chivo. Pero léanlo distinguiendo el mensaje de la función. Porque claro, muchos críticos cuando hacen referencia a este capítulo, lo hacen con una simpleza que a mí me enternece. Dicen algunos críticos, no diré cuáles. Aquí se presenta, dicen estos críticos, un diálogo entre dos mujeres. Una de ellas representa la forma de vida de la República Dominicana, una mujer apasionada, ardiente, y otra una mujer fría, calculadora, que con muchos pretendientes se sitúa por encima de todos porque lo rechaza a todos ellos. Oigan, esto es de Corín Tellado. Esto no es literatura ni es una interpretación de la literatura. Esto es quedarse con el dedo que apunta a la luna sin ver a la luna. Es decir, es limitarse a percibir un sentido literal de las palabras y de la anécdota y de la fábula literaria sin saber lo que hay detrás. Esto es una miopía literaria que impide distinguir el mensaje de la ideología de la función de la ideología. Aquí no se presenta un diálogo entre dos mujeres que presentan una ante la otra una manera de controlar a los hombres y de buscar un mejor o peor partido y de mostrar la superioridad de alguien que precisamente exhibe su celibato como una forma superior de convivencia. No es eso. Aquí lo que se plantea simplemente es que el mercado exige la dedicación exclusiva de las mujeres y las induce a renunciar a la familia, renunciar al marido y renunciar a los hijos. Como mucho pueden tener una mascota, la mascota no molesta, pero un marido sí, los hijos por supuesto, y que no decir de toda una familia, cuidar a los padres, atender a los ancianos, en fin, el marido se presenta como un estorbo, los hijos se presentan como una hipoteca, solamente se permite tener una mascota y dedicación exclusiva al mercado. Vamos a descender a estos ejemplos. Aparece repentinamente Lucinda, su prima, que va a visitar a su padre y ahí se la encuentra. Lucindita, la entusiasta, la invencionera, la prima con quien se llevó siempre mejor. No dice que se llevara bien, dice que se llevó mejor con esta prima que con otras. Vale. La primera impresión subraya la apariencia del encuentro entre esas dos mujeres de 39 años cada una, que no se ven desde hace 35, aproximadamente 35 años. Y la prima de República Dominicana le dice, en una exaltación ideal de la mujer sin hijos, en una exaltación ideal de la mujer sin marido, en una exaltación ideal de la mujer sin familia, que no cuida a los padres sino telemáticamente paga un dinero para limpiar su conciencia y que su padre, Agustín Cabral, que está en un estado vegetativo por el ictus que ha sufrido y al que ha sobrevivido en un estado casi tetrapléjico, le dice, ¿cómo te conservas, Uranita, muchacha? Somos del mismo año, ¿no? Y pareces 10 años más joven. Nótese la exaltación de tú, como estás soltera, como no tienes marido, como no tienes hijos, como no tienes padres a los que atender, pareces 10 años más joven que yo. O sea, no se dice que como trabajas día y noche para el comercio y para los amigos del comercio y para el mercado internacional, eso no se menciona. Es decir, el trabajo te rejuvenece. Nótense el mensaje subliminal de esto. El trabajo te rejuvenece. El trabajo exclusivo en nombre de la globalización es una funcionaria de la globalización, Urania Cabral. Esto te hace mejor. El trabajo te rejuvenece. Imagínense ustedes que en la empresa que ustedes trabajan, el lema fuera no aquello de no entre nadie que no sepa geometría, como diría Platón en la academia, o aquello de el trabajo os libera. No, el lema es el trabajo te rejuvenece. Todo el mundo iría a trabajar con esta obsesión que hay hoy día sobre la juventud, sobre retener la juventud, ese divino tesoro que se va para no volver, ¿no? Digamos que el lema diría, en esta empresa la juventud se queda siempre, nunca se va, ¿no? Es decir, el trabajo os rejuvenece. Y dice la prima, prosigue, no es justo, ¿será que no te casaste ni tuviste hijos? Nótense que no soy yo el que dice que es joven porque no ha tenido hijos, lo dice el autor por boca de un personaje que interactúa con Urania Cabral.
Somos del mismo año y pareces 10 años más joven. No es justo. ¿Será que no te casaste ni tuviste hijos? Nada arruina tanto la vida como un marido y la prole. ¡Qué silueta! ¡Qué tez! Una jovencita, Urania. Nótense el elogio de su aspecto tan salubérrimo, su extraordinario estado de salud, aparentemente, debido, según la interlocutora, confidencial y familiar, a que no tiene marido, no tiene hijos, no tiene familia, no cuida de sus padres ancianos, sino telemáticamente, a través de una chequera, a través de una tarjeta de crédito, y está rejuvenecidísima, es decir, no ha pasado el tiempo por ella. Va reconociendo en la voz de su prima los matices, acentos y la música de aquella niña con la que tanto jugó en los patios de Santo Domingo, es decir, el volver, el tango, ¿no? El regreso, el mito del regreso. Claro, este mensaje que elogia y asocia a la juventud a no tener familia, no tener marido, no tener hijos, a la dedicación exclusiva de la mujer al trabajo, es un alegato en pro de la globalización, de la democracia liberal y del mercado global, en definitiva. Es decir, si trabajas para el mercado global, si trabajas para la globalización, serás siempre joven. Eso sí, tendrás que renunciar, cosa muy fácil, al marido, a los hijos, a la familia, a la reproducción, a la prole, porque eso trae muchísimos problemas. En definitiva, tú dedícate a trabajar, que es lo más recomendable. Olvídate de maridos, olvídate de hijos, olvídate de padres, olvídate de familia. Tú dedícate a trabajar de manera exclusiva y excluyente. ¿Por qué? Pues porque el mercado quiere célibes a su servicio. El célibe no tiene de qué preocuparse más que de su trabajo, como el mayordomo que servía a los nobles británicos, que siempre era soltero, para evitar que su tiempo se disipara en preocupaciones familiares. Tengas en cuenta que la Iglesia Católica, que se ha protestantizado hoy con 500 años de retraso, plantea por parte de algunos de los clérigos la posibilidad de que los clérigos católicos, como los protestantes, se casen, contraigan matrimonio. Otro grave error, anacrónico, porque hoy lo que plantea y exige la realidad no es que la gente se case, sino precisamente lo contrario, que la gente en nombre del celibato desarrolle una dedicación exclusiva y excluyente al trabajo, un trabajo al servicio de la globalización mercantil. Por lo tanto, el matrimonio, el emparejamiento estable, la protección que da la pareja y la familia, la alianza, que siempre ha sido algo absolutamente fundamental, la alianza es algo que se desestima y se rechaza. ¿Por qué? Pues porque una persona sola, sea hombre o sea mujer, da igual, el sexo en este punto es indiferente, porque hay una igualdad clarísima entre las potencias del hombre y de la mujer, aunque esto se quiera negar. La vulnerabilidad es mucho mayor en una persona sola, en una persona soltera, en una persona sin aliados. La familia es un aliado, pero si la familia se destruye, la familia se convierte en un enemigo. El cónyuge es un aliado, pero si el cónyuge se envenena o se adultera, la relación también se convierte en una enemistad. El mercado quiere a individuos capaces y sin vínculos que no sean los vínculos que establece laboralmente con el mercado. Este es el mensaje de este capítulo de esta novela. Es una novela claramente al servicio del mercado liberal, del mercado global, de la democracia liberal. Mario Vargas Llosa es a la democracia liberal y a la ideología de los Estados Unidos lo mismo que Calderón de la Barca era a la ideología del siglo de oro, es decir, a la contrarreforma católica y estamental del siglo XVII español. ¿Esto es bueno o malo? Pues cada uno tendrá sus ideas al respecto. A mí no me pidan, siempre me dicen, es que esto es bueno o es malo. Yo qué sé lo que es bueno o es malo. Es que yo no hablo como un cura, caramba. Yo hablo como un profesor de universidad, que es lo que soy, para bien y para mal. Hablo como un intérprete de la literatura. Es decir, hablo desde una cátedra, no desde un púlpito, que no es lo mismo. No es lo mismo. Es que ustedes quieren, en muchos casos, que les hable un cura o que les hable un político en un mitin, porque están tan acostumbrados a ser intervenidos por las ideologías que cuando se les habla en nombre de la ciencia de la literatura, rechazan la ciencia en favor de cualquier ideología. Incluso desde algunas posiciones filosóficas llega a negarse que sea posible hablar en términos científicos de las obras literarias o de las obras de arte en general, porque cuanta menos presencia tenga la ciencia en la interpretación de nuestra vida, mayor será la presencia de la que puedan acapararse las ideologías, las creencias religiosas
o simplemente los libros de autoayuda. Evidentemente, la ciencia es el espermicida de las ideologías, la ciencia es el espermicida de las creencias religiosas, la ciencia es el espermicida de la filosofía. Por esta razón, la ciencia es el enemigo claramente de filosofías, ideologías y religiones, indudablemente. Y la teoría de la literatura, como ciencia que es, pues naturalmente no puede mantener buenas relaciones con determinadas posiciones filosóficas, religiosas o simplemente de autoayuda emocional, indiscutiblemente. Entonces, lo que aquí se elogia es un prototipo de mujer que tenga una dedicación exclusiva y excluyente al mercado laboral, a los amigos del comercio, sin hijos, sin marido, sin familia, sin padres a los que atender, sin alianzas, porque insisto, una persona sola, una persona soltera, una persona célibe es mucho más débil que una persona que forma parte de alianzas. Lo que hoy día se promociona son las relaciones de alianza desvinculadas de la familia. Se considera que las relaciones genéticas o sanguíneas pueden ser más fuertes que las relaciones gremiales no genéticas o no consanguíneas, y eso es lo que sustituye a la familia por el lobby. Si esto es bueno o malo, eso ya cada cual pensará lo que quiera. Hay muchas personas que, desarraigadas de su familia, encuentran en un lobby su nueva familia. Bien, allá cada cual, indudablemente. Pero lo que queda claro es que el mensaje de Vargas Llosa va en esta dirección. Va en esta dirección. Combatir la familia tradicional para promover a individuos, o en este caso mujeres, solteras, que trabajen de manera exclusiva y excluyente al servicio del comercio global, del comercio internacional. Como mucho puede tener usted una mascota, pero eso de tener marido, cónyuge, hijos, pareja, familia, cuidar a padres y demás, eso es una auténtica barbaridad, porque le hace perder el tiempo y rentabilidad laboral. Ese es el mensaje que lanza. Todo el mensaje de este capítulo va en esta dirección, así como su función. Si ustedes se quieren quedar con la apariencia literal, quédense con ella. Pero el mensaje subliminal que motoriza, es decir, que constituye el combustible de la función que trata de invitar a que las mujeres renuncien a una vida familiar, lo mismo los hombres, Lo que pasa que aquí se toma como personaje protagonista una mujer. ¿Por qué? Pues porque resulta hoy día mucho más atractivo, resulta un cebo más fácilmente mordiente por el público espectador. Las mujeres leen más que los hombres. Y el mensaje va destinado básicamente a ellas. Es decir, Mario Vargas Llosa aquí se comporta como la Elena Francis de la democracia liberal, ¿no? Como aquel programa de la Elena Francis del franquismo, en definitiva. Claro, el prototipo de mujer es completamente diferente de un caso en otro. Y se habla de la súbita partida de Urania Cabral a finales de mayo de 1961. Recuérdese que el 30 de mayo de 1961 se comete el atentado en el que el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador de República Dominicana, pierde la vida abatido a tiros por un grupo de trujillistas resentidos y apoyados por Estados Unidos. ¿Qué pasó para que de repente no quisiera saber más de nosotros? Bueno, pues pasó lo que el lector sabe, que su padre la entregó como una víctima sacrificada a la voluntad del sátrapa, a la satiriasis del sátrapa para que la violara de manera infame, ¿no? Completamente. ¿Qué te hicimos? Claro, la familia no lo sabe, pero ella sí lo sabe y sí lo sufrió. Y quien ha sufrido en extremo adquiere derechos también extremos. Las personas que han sufrido mucho son muy peligrosas, porque el sufrimiento convierte a los seres humanos en criaturas peligrosas. Una persona que ha sufrido mucho adquiere por derecho natural adquiere posibilidades de venganza, que a veces con frecuencia se las toman por sí mismos, estas personas. Cuando alguien ha sufrido mucho, por derecho natural adquiere esos derechos de ajusticiamiento del prójimo. Entonces, mucho cuidado con las personas que han sufrido mucho, porque tienen sus razones y tienen sus derechos para hacer lo que han hecho, incluso a veces para excederse extremadamente. Quien ha sufrido de forma extrema adquiere de forma extrema ciertos derechos que no puede disponer de ellos otra gente que no ha sufrido tanto. Y el caso de Urania Cabral, aunque se trate de un personaje de ficción, es alguien que ha sufrido una extrema violación. Si es que cabe establecer gradaciones en violaciones, el caso de Urania Cabral ha sido terrible. Su padre la sacrifica para recuperar cierta reputación, o al menos cree eso.
la sacrifica como una virgen, literalmente, a la satiriasis del sátrapa. Pero tengas en cuenta que en el Viejo Testamento hay muchos episodios de este tipo, no de satiriasis, pero sí de sacrificios humanos. Abraham, en principio, va a entregar a su hijo en sacrificio a Dios por mandato divino. La relación entre Trujillo y Dios llega a apuntarse también en otros capítulos de la novela, cuando mantiene su coloquio con el presidente títere Balaguer, de tal manera que esta situación es muy amarga, tanto en la ficción como en la realidad. Pero examinemos el capítulo. Se dice, cuéntame de ti. Vives en Nueva York, ¿verdad? Te va muy bien, ya sé. Te hemos seguido los pasos, eres una leyenda en la familia. Trabajas en un estudio muy importante, ¿verdad? Se lleva aquí a cabo la mitificación laboral de esta mujer que huye como superviviente, casi como le ocurre a Vito Corleone cuando huye de Sicilia en el relato de la trilogía del Padrino. Es decir, son personas que sobreviven a circunstancias extremas y que sobreviven de milagro. Entonces aquí se presenta el mito de la supervivencia humana. Eres una leyenda en la familia. Y Urania Cabral, muy modestamente, en un narcisismo de la modestia, dice, bueno, hay firmas de abogados más grande que la nuestra, es decir, todavía hay alguien incluso que está por encima de nosotros, ¿no? Bien, y se recuerdan las imágenes porque lo decía la superiora, Sister Helen Clare, Sister Francis, Sister Susana y sobre todo la que te engreía tanto, Sister Mary. Uranita Cabral es un Einstein con faldas. Nótese que las profesoras que ha tenido en República Dominicana tienen todas nombres anglosajones. Helen Clare, Francis, Mary, es decir, y se las llama por sister, no por sor, ¿no? Claro, es una cosa muy curiosa. Es decir, en República Dominicana quien educa a los hispanos son los gringos, o son órdenes religiosas católicas, pero con personas que proceden de los Estados Unidos, o que proceden de la anglosfera. Claro, ustedes se preguntarán, ¿quiénes educan a los españoles? Los extranjeros y los curas. Esos han sido siempre los maestros que hemos tenido los españoles. O se recibe una educación anglosajona, o anglo-alemana, o anglo-francesa, o te educan los curas. Pero no hemos tenido una educación, digamos, verdaderamente laica o verdaderamente científica. Siempre ha pasado esto por una simpatía con la anglosfera, con Alemania o con Francia, como si aquí no tuviéramos un siglo de oro. Evidentemente es siempre una educación pseudo-ilustrada, en el formato de la Iglesia, en el formato de la anglosfera. Es el que ha recibido, es la educación, es el formato que ha recibido este personaje, esta protagonista, a la que se la califica nada menos que de un Einstein con faldas. O sea, ha recibido clase en República Dominicana por profesoras que se llaman Helen Clare, Francis y Mary. Es decir, tienen nombres totalmente estadounidenses. ¿Se puede ser una colonia de Estados Unidos más explícitamente que lo que refleja este sistema educativo? Es decir, nazcas donde nazcas en Occidente, siempre vas a recibir, y sobre todo si procedes del ámbito hispano, una educación gestionada por anglosajones. ¿Dónde se educan las élites españolas? Respóndanse ustedes mismos. De tal manera que, claro, la novela se devalúa cuando los protagonistas adquieren, digamos, conversaciones que son propias de la novela rosa, propias de Corín Tellado, con el máximo respeto a Corín Tellado, mi paisana gijonesa. Hay un momento en el diálogo en el que hablan tres voces. La prima Lucinda, inquiriendo, pidiendo explicaciones, Urania diciendo lo contrario de lo que siente, y el narrador delatando a través de un estilo indirecto referido la autenticidad del pensamiento que Urania oculta cuando miente. Dice la prima: eso lo entiendo, reincide su prima, y que te merecías esa beca para irte de República Dominicana, pero ¿por qué partir como huyendo? ¿Por qué romper con tu familia, con tu padre, con tu país? Y Uranita dice: yo fui siempre un poco loca, Lucindita. Eso sí, aunque no les escribiera, lo recordaba mucho, en especial a ti. Y dice el narrador, en estilo indirecto referido: mentira, no echaste de menos a nadie, ni siquiera a Lucinda, la prima condiscípula, la confidente y cómplice de travesuras.
A ella también querías olvidarla, como a Manolita, la tía Adelina y tu padre, a esta ciudad y a este país, en esos primeros meses de la lejana Adrián, ya en Estados Unidos, o Adrián, en aquel primoroso campus de pulcros jardines. Nótese que aquí viene ahora mismo, vamos, los aranjueces del cielo, como diría Cervantes en el licenciado Vidriera. Hace una descripción de los campus universitarios norteamericanos como si fueran el paraíso terrenal. Fíjense el contraste dialéctico. República Dominicana, que solo le falta decir este país de tal, ¿no? Este país de tal y de cual, y que quiso olvidar inmediatamente, porque eso era con la peste. Y en aquel primoroso campus de pulcros jardines, primoroso campus de pulcros jardines, casi parece un verso de Rubén Darío. Esto para definir la universidad estadounidense. Primoroso campus de pulcros jardines, con begonias, tulipanes y magnolias. Es que esto parece la decoración floral de un poema modernista. Bajo el ala leve del leve abanico. Esto lo podría suscribir Rubén Darío. Arriates de rosales y altos pinos, cuya fragancia oleaginosa llegaba hasta el cuartito que compartiste el primer año con 4 compañeras. Entre ellas Alina, la negrita de Georgia, tu primera amiga en ese nuevo mundo. Yo creo que Walt Whitman compondría las cosas de otra manera. Yo creo que incluso el propio Lorca, cuando habla de Nueva York como 4 columnas de cieno, no hablaría en estos términos. Pero aquí tenemos a Estados Unidos vestido de Rubén Darío. Repito, para que les quede claro. Aquel primoroso campus de pulcros jardines, con begonias, tulipanes, magnolias, arriates de rosales y altos pinos, cuya fragancia oleaginosa llegaba hasta el cuartito que compartiste el primer año con 4 compañeras. Pero si parece un poema. Es decir, la lírica del campus universitario de los Estados Unidos, si esto parece que lo ha hecho el ranking de Shanghái. Es decir, es realmente impresionante. ¿Se dan ustedes cuenta de la diferencia que hay entre el mensaje y la función? Este capítulo les dice: abandonen ustedes Hispanoamérica y vayan a estudiar a los campus de los Estados Unidos, entre begonias, tulipanes, magnolias, arriates, de rosales y altos pinos. No habla de cotoyas, ni de abrojos, ni de lechos, no, ni de zarzas, ni carrascos. No. Claro, el idealismo no puede ser mayor. No puede ser mayor realmente, ¿no? Y fuiste la primera graduada de esa universidad en ser aceptada en Harvard. Es decir, la que se quedó en República Dominicana lo sabe todo acerca de la propia vida. Fuiste la primera graduada de esa universidad en ser aceptada en Harvard. O sea, no hablamos de Dakota del Sur, no hablamos de Seattle, no hablamos de Utah, no, hablamos de Harvard. Y en recibirse con honores en la más prestigiosa universidad del mundo. Esto ni el ranking de Shanghái, ya se lo digo, Aceptada en Harvard y en recibirse con honores, fuiste la primera en recibirse con honores en la más prestigiosa universidad del mundo. Creo que Vargas Llosa es el primer autor de una obra literaria que elogia sin palativos una universidad. Toda la tradición hispano-grecolatina ha criticado siempre a la universidad. Recuerdo el caso de Cervantes. Cervantes, en el licenciado Vidriera, pone en boca del licenciado Vidriera las mayores barbaridades, disparates y estupideces que pueden oírse en un personaje literario del siglo de oro, justamente cuando alcanza el grado de licenciado. Es decir, que el licenciado Vidriera, cuando se licencia, enloquece oficialmente. Lo cual resulta muy paradójico, porque se supone que cuando alguien se licencia, alcanza el mayor grado de conocimiento hasta ese momento, aparte de que luego se pueda doctorar. Pues en el caso de Vidriera es cuando alcanza el estado supremo de su locura vitria y se considera de vidrio, simplemente porque se ha comido el membrillo de una cortesana y le ha sentado mal. Ya entienden ustedes por dónde vamos el hecho de que hablemos de que alguien se ha comido, de que un hombre se come el membrillo de una mujer, es el membrillo que le ofrecen una merienda a una mujer, una cortesana, lean la novela y ahí está la explicación, y le sienta mal. Los doctores en teología de la Universidad de Salamanca quedan asombrados del conocimiento que tiene el licenciado Vidriera cuando le hacen preguntas de todo tipo, preguntas del tipo pasapalabra, por ejemplo, y el licenciado Vidriera responde con una brillantez insólita, según los doctores en la teología de la Universidad de Salamanca. Las preguntas que le hacen al licenciado Vidriera son de una chorrada, de un tipo de chorrada absolutamente descomunal. Y el narrador dice que el licenciado Vidriera es inteligentísimo, y que responde con una gran luminosidad y brillantez.
Cervantes hace una crítica a la universidad que es verdaderamente tremenda. Lo mismo ocurre con Quevedo en el caso de los sueños, cuando dice que en las universidades de ahora lo que se enseña son las nuevas ponzoñas. Eso lo dice Quevedo en 1627, cuando publica Los sueños. No les digo yo lo que diría hoy Quevedo de las universidades del siglo XXI. Y no les digo yo lo que diría hoy Quevedo si viviera de Harvard. Pero Quevedo no ha escrito La fiesta del chivo, la ha escrito Vargas Llosa. Y Vargas Llosa dice que Harvard es la universidad más prestigiosa del mundo. No necesita abuela esta institución. Prosigue de nuevo describiendo el campus norteamericano. Una ciudad limpia era Adria, bonita, sobre todo en invierno, cuando la nieve ocultaba las rectas callecitas, donde se podía patinar y esquiar, bajo aquellos algodones blancos con los que los niños hacían monigotes, y que mirabas caer del cielo, hechizada, y donde hubieras muerto de amargura, acaso de aburrimiento, si no te hubieras dedicado con tanta furia a estudiar. Nótese que aquí solo falta Papá Noel con sus renos y elfos repartiendo los regalos de Navidad. Donde se podía patinar y esquiar, cuando la nieve ocultaba las rectas callecitas, bajo aquellos algodones blancos con los que los niños hacían monigotes, y que mirabas caer del cielo. Pero esto es como Mujercitas, pero en versión galvanizada, en versión hiper-hormo-mega-proto-hormonada. Es decir, es una cosa exagerada, es una hipérbole verosímil del bienestar de los campus de USA. Eso sí, era tan aburrido, que el único entretenimiento era estudiar y trabajar, porque allí la gente, oye, es que lo único que hace es estudiar y trabajar, porque ante todo, el trabajo. El trabajo te hará feliz, el trabajo te hará joven, el trabajo te hará libre. Esos son los grandes ideales de esta forma de vida. Es decir, no deja de ser paradójico que una novela como esta, donde el narrador pone en evidencia a quienes han, digamos, elogiado siempre hasta la obcecación al tirano de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, ese mismo narrador elogia hasta el extremo las ideas de la democracia liberal. Es decir, que lo mismo que el narrador critica en los seguidores de Trujillo, lo hace el narrador cuando elogia a los seguidores y los funcionarios de la democracia liberal. Es que es el mismo planteamiento, es el mismo procedimiento absolutamente. Es decir, nótese cómo Vargas Llosa elogia a través del narrador de la novela a Estados Unidos y sus campus universitarios. Pero claro, es un elogio envenenado y desafortunado, porque es ridículo en muchos aspectos. O sea, incurrimos casi en los versos modernistas de Rubén Darío y en el estilo de Mujercitas y de la novela victoriana inglesa, elogiando determinadas formas de comportamiento. Se habla naturalmente de la caída en desgracia de Agustín Cabral. Todo el mundo empezó a atacarnos cuando cae Agustín Cabral en desgracia, a decir mentiras horribles de la familia solo por ser mi madre hermana de un trujillista, Agustín Cabral. Nadie se acordaba que al final Trujillo trató a tu papá como a un perro de entonces, porque los de hoy van a la peluquería. Tuviste suerte de no estar aquí esos meses, Uranita. Vivíamos muertos de miedo. No sé cómo se libró el tío Agustín de que le quemaran esta casa, pero varias veces la apedrearon. Da la impresión de que todo en Estados Unidos es un cuento de hadas y todo en Hispanoamérica y en República Dominicana en particular es una historia de miserias y de desgracias. Nótese el contraste dialéctico que hay entre Hispanoamérica, condenada a sufrir los totalitarismos, por otro lado promovidos y gestionados por Estados Unidos, y la forma idílica y paradisíaca de vida que hay en los Estados Unidos. Es que esta es una novela tremendamente tendenciosa en este sentido, que, como digo, sirve a un proyecto totalmente programático e imperativo de ideas literarias. Es decir, esta es una literatura programática o imperativa, no es una literatura crítica. En esta novela el narrador no critica determinadas ideas políticas, sino que se suscribe a ellas ciegamente. Del mismo modo que los seguidores de Trujillo suscribían todo lo que dijera el sátrapa Trujillo, el narrador de esta novela suscribe ciegamente todo lo que plantea la democracia liberal de los Estados Unidos. Yo no digo que esto sea bueno o que sea malo, digo lo que hace el narrador. Allá cada cual con sus ideas. Discuten las dos primas acerca de si lo que hizo Urania estuvo bien o mal al irse de República Dominicana, pero claro, no sabe que Urania se fue porque tras los ultrajes y la violación que recibió, su vida en República Dominicana era imposible, la supervivencia no estaba asegurada.
y le reprocha: las únicas cartas que leía y contestaba eran las de Sister Mary, afectuosas, discretas, jamás mencionaban aquello. Aquello es la violación a la que la sometió el sátrapa Trujillo. Aunque si Sister Mary lo hubiera hecho ella, la única persona a la que Urania se había confiado, la que tuvo la luminosa solución de sacarla de allí y mandarla a Estados Unidos, a Adrian, la que conminó al senador Cabral a aceptarla, no se hubiera enojado. Hubiera sido un alivio desahogarse de cuando en cuando en una carta a Sister Mary de ese fantasma que nunca le dio tregua. Es un erotema, es una pregunta que se deja en el aire que no tiene respuesta. Pero ya entramos aquí directamente en la apología del celibato al servicio del mercado, en la apología de la soltería femenina exclusiva y excluyente al servicio del mercado. ¿Cómo es que nunca te casaste, chica?, le pregunta su prima Lucindita, y la mira desvistiéndola, inquiriéndola. ¿Cómo es que nunca te casaste, chica? Lucindita la mira desvistiéndola. No sería falta de oportunidades. Todavía estás muy bien. Perdona, pero ya tú sabes, las dominicanas somos muy curiosas. Bueno, las dominicanas y todo el mundo, y hombres y mujeres, todo el mundo se mueve por un principio de curiosidad, por lo que se llama el complejo de marido de Sherezade, saber cómo termina una historia, saber qué hay detrás de un cuento. La verdad, no sé por qué, se encoge de hombros Urania, sin darse importancia. Esto es la modestia, el narcisismo de la indiferencia, ¿no? A mí me da igual. Dice, te ha puesto verde fulano, y desearía estrangular el cuello a fulano, y dice, a mí me da igual. El narcisismo de la indiferencia, La verdad, no sé por qué, se encoge de hombros Urania. Tal vez falta de tiempo, prima. He estado como si requiriera mucho tiempo tener un hijo, pero bueno. Tal vez falta de tiempo, prima. He estado siempre demasiado ocupada. Es decir, tengo tanto que hacer. Primero estudiando y luego trabajando. Qué vida tan virtuosa. Solo le falta decir que reza 8 horas al día. Me he acostumbrado a vivir sola y no podría compartir mi vida con un hombre. Concho, ¿y por qué no dice con un perro? Dice, me he acostumbrado a vivir sola y no podría compartir mi vida con un hombre. Pero puede compartirla con niños, o con ancianos, o con animales, pero no, tiene que ser un hombre, porque claro, el varón, es el animal más peligroso del planeta. Para el mercado, como aliado de una mujer. El mercado no quiere a individuos aliados entre sí, no quiere a individuos que tengan cónyuge. El mercado quiere dedicación exclusiva en sus funcionarios. Si la Iglesia Católica siempre exigió dedicación exclusiva a sus clérigos, y ahora algunos de ellos ingenuamente plantean, con 500 años de retraso, la protestantización, cuidado con el la protestantización de su estado civil, religioso. Esto es un error, porque lo que plantea hoy el mercado es lo mismo que planteaba la Iglesia Católica en tiempos, el celibato, es decir, la dedicación exclusiva. Me he acostumbrado a vivir sola y no podría compartir mi vida con un hombre. No, no es que se haya acostumbrado a vivir sola, es que el mensaje es, para ser rentable al mercado, hay que ser célibe y hay que darle al mercado una dedicación exclusiva. Y eso ya sabemos que te hará más joven, te hará más feliz, te hará más rica, te hará más valiosa y te hará más libre. El trabajo os libera, el trabajo os hace libres, el trabajo os hace jóvenes, el trabajo os hace ricos, el trabajo os hace felices. Se oye hablar y no se cree lo que dice. Es decir, se oye hablar a sí misma, Uranita, y no se cree lo que dice. Lucinda, en cambio, no pone en duda sus palabras. Has hecho bien, muchacha, se entristece. ¿De qué me sirvió casarme a mí? Y aquí hay un alegato en contra del matrimonio. El sinvergüenza de Pedro me abandonó con 2 niñitas. Se mudó un día y más que nunca me mandó un chele, etcétera, etcétera. Pero tendrás tus aventuritas, ¿no? Es decir, se renuncia al matrimonio, pero no se renuncia a la sexualidad. A la sexualidad en formato de aventuritas. Pero tendrás tus aventuras, ¿no? Urania siente fuego en las mejillas y su sonrojo hace soltar la risa a Lucinda. Claro, Urania se avergüenza aquí de no poder presentar un as para matar el 3. Ajá, ¿cómo te has puesto? Tienes un amante, cuéntame, ¿es rico, bien parecido, gringo, latino? Claro, esto parece corintellado, o sea, esto parece corintellado. Y me dirán, bueno, pero es que corintellado es la vida. Sí, ya lo sé, pero no la vida de las personas supuestamente inteligentes que son recibidas con honores en la universidad más prestigiosa del mundo. No, aquí hay algo que no funciona.
Esto es una caricatura. Un caballero con las sienes plateadas, muy distinguido, inventa Urania. ¡Qué kitsch! ¡Qué tópico! Un caballero con las sienes... Un caballero, a caballo, con las sienes plateadas, muy distinguido. Un Don Quijote de la Mancha, que dice que Auristela... no, Auristela es la del Persiles, que dice que este personaje del Quijote, que de esta casa soy doncella y Altisidora me llaman, ¿no? La famosa Altisidora, que le dice Sancho Panza, pero yo no comprendo cómo una muchacha tan jovencita como Altisidora puede enamorarse de un viejo como usted. Y Don Quijote le dice, bueno, pero es que tú no entiendes de los libros de caballería, yo soy una especie de superhéroe, un caballero andante, y yo rompo los corazones de todas las doncellas. Y yo siempre sí, si el que no le echa guindas al pavo es porque no quiere, el que no se consuela es porque no quiere. Un caballero con las sienes plateadas, claro, hacemos así y aparecen miles de caballeros con las sienes plateadas, muy distinguidos, casado y con hijos, pero con aventurillas, ¿no? Nos vemos los fines de semana, si no estoy de viaje, una relación agradable y sin compromiso. Claro, esto parece casi un anuncio, ¿eh? Abogada de alto nivel que trabaja para el mercado internacional busca caballero con las sienes plateadas, muy distinguido, casado y con hijos para verse los fines de semana, si no estoy de viaje. Busco relación agradable y sin compromiso. Esto es un cachondeo. O sea, esto no se puede tomar en serio, evidentemente. ¿Qué envidia me das, muchacha?, palmotea Lucinda. Es mi sueño. O sea, el sueño es tener un amante los fines de semana. Un viejo rico y distinguido. Viejo rico y distinguido. El viejo rico uno ya no sabe si es un oxímono o si es una redundancia. Tendré que ir a buscármelo a Nueva York. O sea, tú vas a Manhattan y allí están esperándote los viejos ricos. Allí todos los viejos son una calamidad, gordísimos. Aquí, en República Dominicana, todos los viejos son una calamidad, gordísimos y en la prángana. Y en Nueva York no, allí son todos pues ricos, distinguidos, como es, con las sienes plateadas, para verse los fines de semana en una relación agradable y sin compromiso. Pero ¿se dan ustedes cuenta de la simpleza de un mensaje de esta naturaleza en una novela de estas dimensiones? Claro, y me dirán, no, bueno, pero es que las protagonistas son dos cotillas. No, dos cotillas no, porque una de estas personas trabaja en la ficción de la novela para el Banco Mundial, trabaja en una de las firmas más importantes de abogados del mundo, en Nueva York, y ha sido recibida con honores en la universidad más prestigiosa del planeta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En una protagonista de Corintellado o en un personaje de Vargas Llosa? Ustedes juzguen la novela. Y, claro, se advierte. Fíjense el retrato de la mente plana de esta Urania Cabral, que es un personaje muy malogrado, en realidad. Es un kitsch. Es un kitsch completo que no encaja en una novela de la altura de las de Vargas Llosa, a menos que la altura de las novelas de Vargas Llosa sea este kitsch. La directora vocacional, luego de felicitarla a Urania Cabral por sus estudios, le preguntó qué planes profesionales tenía, y Urania le respondió, a la directora vocacional de los Estados Unidos. Hay una directora vocacional que es como una directora espiritual, ¿eh? Cuidado con... Fíjense en el esquema protestante de las universidades anglosajonas. Me gusta la abogacía, una carrera en la que se gana mucho dinero, repuso la doctora Dorothy Salison. O sea, me gusta la abogacía, como quien dice, me gusta el si bemol, o me gusta el Pantone 2200C, por ejemplo, ¿no? Dice, un color muy luminoso, una carrera en la que se gana mucho dinero. El dinero. Aquí no se habla de vocación. Se da por supuesto que la vocación es natural, o es algo que cuenta muy poco, ¿no? Como cuando la hija de Bernarda Alba dice que se va a casar con un hombre pero que no siente amor por él, y dice Bernarda, eso da igual, tú no tienes por qué sentir amor a tu marido, tú tienes que profesarle servidumbre a tu marido. Pues aquí lo mismo, se gana mucho dinero, en nombre del dinero todo está permitido, en nombre del dinero se sacrifica la vocación, y si además te gusta la abogacía, como te puede gustar el si bemol o el Pantone 2200C, pues ya está. Una carrera que se gana mucho dinero, repuso la doctora Dorothy Salison. Pero Urania acababa de decir abogacía porque fue lo primero que se le vino a la boca. Hubiera podido decir medicina, economía o biología. ¿Y por qué no dijo manicura, pedicura o peluquería, por ejemplo? ¿Por qué no dijo repostería o simplemente fontanería o electricista? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay que servir a los derechos del derecho mercantil, a las leyes del derecho mercantil, a los derechos de las leyes del comercio.
que es a donde se orienta al norte, la brújula de esta novela. O sea, dijo abogacía como podía haber dicho mecánico dentista, por ejemplo. Pero dijo abogacía, entonces ya la reconducen por aquí. Nunca habías pensado en tu futuro. No, vamos a ver, esto es incompatible con una persona inteligente, porque aquí se delata la planicie mental. Una persona inteligente siempre piensa en su futuro, incluso en las horas previas a la muerte, porque el futuro de alguien que va a morir es simplemente prepararse para morir. Una persona inteligente siempre piensa en su futuro. Urania Cabral no es una mujer inteligente, es un kitsch. Son cosas completamente diferentes. Es un personaje literario que no representa a una mujer inteligente, representa un kitsch. Y ya he dicho muchas veces que a los escritores machistas se les conoce porque no son capaces de construir personajes femeninos inteligentes. Y no digo con esto que Mario Vargas Llosa sea un escritor machista. Digo que Urania Cabral no es un personaje femenino inteligente. Urania Cabral es un kitsch. Ninguna persona inteligente responde de esta manera a una pregunta así. Nunca habías pensado en tu futuro, Urania. Vivías tan paralizada con el pasado que no se te ocurría pensar en lo que tenías por delante. La doctora Sellison examinó con ella diversas opciones y optaron por 4 universidades prestigiosas: Yale, Notre Dame, Chicago y Stanford. Y resulta que la aceptan todas, pero se va por Harvard. El mito de las universidades gringas, ¿no? Y la alegría de la doctora Sellison, de las religiosas y compañeros de promoción, al ir llegando las respuestas de las universidades, incluida Harvard, aceptándolos, lo aceptan en todos los sitios, se la rifa. Es una mitología impresionante. A partir de aquí, el capítulo ya termina en un redoble de tambor de la exaltación de la ideología de las universidades gringas y de la forma de vida de los Estados Unidos. Cambridge, Massachusetts, fue otra cosa. Allí empezó a vivir de nuevo, a descubrir que la vida merecía ser vivida, que estudiar no era solo una terapia, sino un goce, la más exaltante diversión. Cómo había disfrutado con las clases, las conferencias, los seminarios, abrumada por la abundancia de posibilidades. ¡Qué barbaridad! Todo el monte era orégano. O sea, que yo estaba abrumada, tenía tantas posibilidades. El orgasmo de la libertad. Es los Estados Unidos, el orgasmo de la libertad. Esa es la imagen que esta novela presenta de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el orgasmo de la libertad. Casi podría ser el título de este capítulo, ¿no? Abrumada por la abundancia de posibilidades. Además de Derecho, siguió como oyente un curso de Historia Latinoamericana. Habría que ver qué historia. Latinoamericana, no hispanoamericana, ¿eh? Historia latinoamericana, no hispanoamericana. Un seminario sobre el Caribe y un ciclo sobre Historia Social Dominicana. Le faltaban horas al día y semana. A ella le van a contar lo que es la historia de su propio país. A ella, que la violó el sátrapa Trujillo, le van a contar lo que es la historia social dominicana. Tiene gracia. Le faltaban horas al día y semanas al mes para hacer todo lo que la tentaba. Pero yo me quedo con esto. Abrumada por la abundancia de posibilidades. Esto es, no me dirán que esto no es un redoble de tambor. Esto es el clímax de la relación entre Urania y los Estados Unidos a través de los campus universitarios. Cito: años de mucho trabajo y no solo intelectual. Al segundo año de Harvard, su padre le hizo saber en una de esas cartas que nunca respondió que en vista de lo mal que iban las cosas, se veía obligado a recortarle a $200 al mes los 500 que le mandaba. Aquí entramos en el cuento de la Cenicienta. Gracias al préstamo estudiantil que obtuvo, sus estudios quedaron asegurados. Fíjense qué buenos son los Estados Unidos, que prestan dinero a la gente. Luego hay que pagarlo, evidentemente, con réditos altos, porque no se regala nada, se presta. El dinero no se tiene, se gestiona. El dinero no se da, se presta. La solidaridad protestante es un oxímoron. Se presta el dinero, es decir, se hace negocio, se hace usura con él. Vean la serie de vídeos que yo he dedicado a comentar el libro de Paolo Prodi, El séptimo, No robarás, historia del hurto en el comercio. Pero para hacer frente a sus frugales necesidades, es decir, básicas necesidades, en sus horas libres, pero tiene horas libres, fue vendedora en un supermercado, mesera en una pizzería de Boston, repartidora de una farmacia y, el trabajo menos fastidioso, dama de compañía y lectora de un parapléjico millonario de origen polaco. Esto parece el Cuéntame. Mr. Melvin Makowski, a quien de 5 a 8 de la noche, en su casa victoriana de muros granates de la Massachusetts Avenue, leía en voz alta voluminosas novelas decimonónicas: La guerra y la paz, Moby Dick, Bleak House, Pamela,
y quien inesperadamente a los 3 meses de ser su lectora le propuso matrimonio. Un parapléjico, abre los ojazos Lucinda. De 70 años, precisa Urania. Riquísimo, me propuso matrimonio, sí, para que le hiciera compañía y leyera, nada más. Quiere decir que la virtud está asegurada. ¡Qué bobería, prima!, se escandaliza Lucindita. Lo habrías heredado, serías millonaria. Tienes razón, hubiera sido un negocio redondo. Yo no sé si realmente esto que cuenta Urania Cabral es cierto o falso, pero hay que asumirlo como cierto porque el narrador no la desmiente y ella a sí misma tampoco. Pero, o sea, ser vendedora en un supermercado, mesera en una pizzería, repartidora, solo se falta decir que fue la Cenicienta y el príncipe azul se le convirtió en calabaza porque, claro, tenía 70 años y era parapléjico y aquello no podía ser. Pero realmente yo me pregunto, ¿es necesario descender tanto a un kitsch de estas dimensiones en una novela de este dramatismo y de esta gravedad? Porque hablamos de una satrapía frente a la democracia. ¿Es necesario hacer de este personaje, Urania Cabral, un kitsch tan extremo para hacerlo comprensible a un público masivo, a un público realmente no inteligente? Porque lo que hay detrás del mito de Urania Cabral es realmente tremendo. Este es el mayor kitsch que yo he leído inserto en una obra literaria o pseudoliteraria, según se quiera ver, La fiesta del chivo, como literatura o como pseudoliteratura. Es el mayor kitsch que yo he leído inserto en una obra literaria. Lo digo con toda franqueza. Y claro, aquí hay una pausa, y como el aria de una ópera. En la desvencijada salita, volvemos al momento decadentista, la nota decadente. En la desvencijada salita hay otra foto de su graduación. Aquella mañana de sol resplandeciente que encendía el yad, engalanado con los toldos, los vestidos elegantes, los birretes y las togas multicolores, los profesores y graduados, idéntica a la que el senador Cabral tiene en su dormitorio. Claro, aquí estamos en el que se fizzo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían, que se fizzo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que ponían. Claro, es que esto es el decadentismo en el momento presente, ¿no? El contraste dialéctico entre el paraíso terrenal que son los Estados Unidos y el infierno que es la América hispana, Latinoamérica. No me ha interesado nunca la política. Tiene bemoles que declare esto Urania Cabral. No le interesa la política y trabaja para el Banco Mundial. Trabaja para legislar, para preservar la legislación del derecho mercantil, pero no le interesa la política, si es una de las ramas fundamentales de la política, el derecho mercantil. Tiene razón, ¿para qué hablar de cosas de hace 35 años? O sea, no le interesa la política de su país, pero sí le interesa la política de los amigos del comercio en los Estados Unidos. Buena apreciación. No le interesa la política o no le interesan las ideologías, porque las ideologías son las formas emocionales de organizar la ignorancia colectiva. La política es la administración del poder, es la organización de la libertad, sobre todo la organización de la libertad del dinero y de los amigos del comercio, ¿no? Claro, muchos conspiradores lamieron a Trujillo, no dice el qué, dice lamieron a Trujillo, no dice qué parte de Trujillo lamieron. Muchos conspiradores, cito literalmente, muchos conspiradores lamieron a Trujillo hasta instantes antes de matarlo. Es cierto, pero también es cierto que el narrador de esta novela lamen a los Estados Unidos hasta el final de la propia novela, indudablemente, como Vargas Llosa hace con la democracia liberal anglosajona. Y aquí llega un momento también muy propio de Mujercitas, donde le dice: Urania, eres un témpano de hielo, tú sí que no pareces dominicana, yo lo parezco más que tú. Se presenta esa antítesis entre la prima dominicana, que es una mujer apasionada y de sangre caliente, por así decirlo, y la mujer agringada, la mujer formateada al estilo de vida protestante. Tú eres un témpano de hielo, vaya. Mira que acordarse ahora de Steve Duncan, un pretendiente que tuvo. Su compañero en el Banco Mundial, trabaja para el Banco Mundial, tiene un compañero del Banco Mundial, la pretende. Era 1985, 1986, por allí. Había sido aquella noche en Taipei, cenando juntos, el exotismo, ¿no? En ese gran hotel en forma de pagoda hollywoodense, en que estaban alojados, desde cuyas ventanas la ciudad era un manto de luciérnagas. Por tercera, cuarta o décima vez, Steve le propuso matrimonio y Urania, de la manera más cortante que otras, le dijo no. El que niega decide, casi parece a Mefistófeles, ¿no? Ich bin das Geist des Verneint. Soy el espíritu que dice no. Soy la mujer que dice no. Oh, yo por encima de todo. Yo, ¿cómo me voy a casar con alguien? Yo tengo dedicación exclusiva. Yo estoy casada con el mercado. Yo no estoy casada con un funcionario
de los amigos del comercio, yo estoy casada con los amigos del comercio, estoy casada con el derecho mercantil, no con un representante del derecho mercantil. No, le dice. Entonces, sorprendida, vio que la cara rubicunda de Steve se desencajaba, no pudo contener la risa. Pero vamos a ver, ningún hombre inteligente hace una declaración de amor para perderla. Las declaraciones de amor, como las de guerra, se hacen solo para ganarlas, eso es evidente. Es decir, este hombre no puede ser un hombre inteligente cuando se expone a que le digan que no, esto lo sabes de sobra. Es decir, ningún hombre inteligente hace una declaración de amor para perderla. Además, no se hacen las declaraciones de amor, las declaraciones de amor se ganan sin palabras. Se ganan con los ojos, con las manos, se ganan con la inteligencia. No, eso es una tontería. Ni que fueras a llorar, Steve, de amor por mí, o has tomado más whiskies de los debidos. Claro, esto es un desajuste, es una descontextualización. Esto es la pastora Marcela en formato meme. Esto es el síndrome de la pastora Marcela. La mujer anafrodítica, esto es Remedios la Bella, de 100 años de soledad. Esto es el narcisismo del anafroditismo, es el narcisismo de la anedonia, de la de yo solo siento placer trabajando. Steve no sonrió, se la quedó mirando buen rato sin responder y dijo aquella frase: eres un témpano de hielo, tú sí que no pareces dominicana, yo lo parezco más que tú. Y esta es la respuesta del hombre que se ve rechazado por una mujer inteligente. Bien lo sabe Nietzsche, bien lo sabe seguramente Spinoza, bien lo sabe seguramente Tomás de Aquino. Es decir, ¿y cuál es su destino? Trabajar la filosofía. Es decir, cuando un hombre es rechazado por una mujer inteligente, entonces se convierte en un machista resentido. Dice, porque las mujeres son muy malas, las mujeres me rechazan. Dice, no, el malo eres tú, deja a las mujeres en paz. La pastora Marcela tiene todo el derecho del mundo a decir que no a todos y cada uno de aquellos pretendientes. Porque una mujer que no quiera ningún tipo de relación con un hombre tiene tanto derecho a no tenerla como la que pretende tener relación con uno o con miles. Eso es una cuestión personal propia de cada persona. Y no hay ninguna legislación que tenga derecho a intervenir en ella. Ahí interviene la razón de cada uno. Cada cual verá lo que le interesa o lo que le conviene. Y podrá elegir en una sociedad donde verdaderamente haya libertad entre ser lo uno o ser lo otro. Eso es una responsabilidad de cada cual. Y nadie tiene derecho a maldecir a una persona porque lo quiera o porque lo deje de querer. El amor no tiene en este punto leyes sujetas a un código civil o un código penal. Cuestión aparte es la violación, la maledicencia, la calumnia o la difamación. Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Ahora, esta situación es completamente un kitsch. Ningún hombre inteligente pasa por una situación de estas características y ninguna mujer inteligente permite, a menos que quiera jugar con su interlocutor amoroso, permite que alguien llegue a esta situación. O sea, tú no dejas que una mujer o un hombre llegue a humillarse de esta situación porque ya lo paras antes, a menos que lo que te interese sea jugar con esa persona. A Urania Cabral lo que le interesa es jugar con esa persona, porque tú marcas una distancia con un compañero de profesión, con una compañera de profesión, y se terminó. Y si prosigue, entonces se convierte en un acosador. Pero deben quedar muy claros los límites. Y lo que no se puede hacer es tampoco narcisismo del acoso. Es decir, ay, es que fulanito me persigue. No, párale los pies definitivamente. Y si tú no puedes por ti misma, lo denuncias, ¿no? Que para eso están las leyes y para eso están las protecciones. Pero, claro, protagonizar situaciones de esta naturaleza sirve para contarlas en una novela cuando lo que se pretende es exhibir el síndrome de la pastora Marcela y el síndrome del narcisismo y del celibato al servicio del mercado internacional, al servicio de la globalización, en definitiva. Eras un témpano, Urania. Su interés por el tercer mundo abarcaba los problemas de desarrollo, sus lenguas y sus hembras, dice a propósito de este hombre. Terminó este señor, este pretendiente, casándose con una pakistaní, funcionaria del banco en el área de comunicaciones. Es decir, todos trabajan para los amigos del comercio. Pero Urania Cabral es una de las trabajadoras singulares, porque renuncia a cualquier tipo de alianzas para dedicarse de forma exclusiva y excluyente al Banco Central. Eras un témpano, Urania, nuevo erotema, solo con los hombres, y no con todos. Es decir, con los perros, por ejemplo, no era un témpano. No se dice esto. Y no con todos, solo con aquellos cuyas miradas, movimientos, gestos y tonos de voz anuncian un peligro. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? Cuando adivinas en sus cerebros o instintos la intención de cortejarte, de tirarse un lance contigo. Bueno, esto es el narcisismo de la pastora Marcela. Pero no se trata de ser un témpano, se trata simplemente de ser un muro que marque las distancias. Es decir, la diferencia entre el muro y el témpano es que el témpano es el narcisismo, y el muro es la profesionalidad.
Es decir, usted no está autorizado a tomarse conmigo ningún tipo de confianza más allá del ámbito laboral y se terminó. No hace falta entrar nada. A eso sí, les hace sentir esa frialdad polar que sabes irradiar en torno, como la pestilencia con que los zorrinos espantan al enemigo. Una técnica que dominas con la maestría que has llegado a tener en todo lo que te propusiste, estudios, trabajo, vida independiente. Basta hacerlo, no hace falta tener el narcisismo de ello, menos que lo necesites, evidentemente. Y es cierto que en muchísimos casos hay que ser así, porque los depredadores sexuales son una especie que no se extingue y no se resiste a ser educada. Se resiste a ser educada, no se resiste a desaparecer, en definitiva, y es una especie muy perniciosa, realmente muy perniciosa. Todo menos ser feliz, todo menos ser feliz. Te propusiste estudios, trabajo, vida independiente, te propusiste todo menos en ser feliz, menos en ser feliz. Lo hubiera sido si, aplicando a ello su voluntad, su disciplina, llegaba a vencer el rechazo invencible, el asco que le inspiraban. Bien, la felicidad de esta mujer queda evidentemente en entredicho porque lo que se plantea sobre todo es que está por encima del sentido incluso de la felicidad. Incurre en la anedonia e incurre en el anafroditismo. Es un personaje, insisto, muy inverosímil, es tan inverosímil como la pastora Marcela, pero insisto que se caracteriza por el narcisismo de la anedonia, por el narcisismo del anafroditismo. Los hombres son muy malos, se presenta ante ella la imagen del hombre malvado, pero eso es lo mismo que el hombre que dice que todas las mujeres son muy malvadas. Es decir, no hay hombres malvados genéticamente, ni mujeres malvadas genéticamente. Hay hombres y mujeres con sus cosas buenas y sus cosas malas. No se puede maldecir un género, por razones esenciales, en absoluto. Y Urania Cabral, en muchos aspectos, incurre en estos extremismos, En este punto hay que ser más bien aristotélico, hay que ir más al punto medio. La realidad está en el punto medio. Los extremos suelen ser ideales y suelen ser, además, ideales patológicos, suelen ser narcisismos patológicos. Y claro, cuando se plantea lo de inventarme un amante, ahorita mismo, a la prima Lucinda, para que no pensara mal de mí, tuve que inventarle un amante. Claro, la invención de un amante es en definitiva una satisfacción alucinatoria de deseos insatisfechos. Es decir, recrearse en la invención de realidades sexuales que no existen, o de realidades amatorias que no existen, no es más que la generación de una autosatisfacción alucinatoria, de una satisfacción alucinatoria propia, casi como un onanismo mental, de deseos insatisfechos. Es decir, la invención de un amante en el caso de la Urania Cabral, e incluso para salir del paso, no es más que la satisfacción alucinatoria de deseos insatisfechos, que es a lo que puede conducir, en definitiva, la dedicación exclusiva y excluyente a una actividad donde las alianzas están negadas. Insisto que este personaje es extraordinariamente inverosímil y si distinguimos el mensaje de la función de esta ideología, el capítulo número 10 de la fiesta del chivo es enormemente revelador. Dice que siente la necesidad de ir al aeropuerto, de tomar el primer avión, no de coger, sino de tomar, no coger, en España lo cogemos todo, en Hispanoamérica se toma, el avión a Nueva York y reanudar la vida en el atareado bufete, en tu departamento de Mason de la calle 73 de Estados Unidos. Y claro, verdaderamente el trabajo es un alivio porque no es capaz de enfrentarse a la realidad, y el trabajo es una forma de sustraerse a la realidad, es una forma de evitar la realidad. Que eso es lo que ocurre en el trabajo en el mundo protestante. La idealización del dinero, la mitificación del liderazgo y, evidentemente, la visión completamente equivocada de la realidad que queda sometida a dinero y liderazgo, es decir, a un empobrecimiento de la vida personal extraordinaria. Vuelve a sentarse en la cama. Su padre cierra los ojos. Duerme o simula dormir por el miedo que le inspiras. Estás haciendo pasar un mal rato al pobre inválido. Es que a eso ha vuelto, a torturarse a sí misma y a torturar a su padre. Pero cuando quiere volver a Nueva York, cuando quiere huir de nuevo de República Dominicana, da la impresión de que este personaje, que se comporta como un personaje converso, que repudia los orígenes a los que ha vuelto a ver preservada por el estatuto financiero, económico, social y profesional que tiene, parece como si solo recibiera de Hispanoamérica o de Latinoamérica, como ellos dicen, como ella dice, un mal olor. Parece ser que Hispanoamérica le huele mal y que el único lugar donde respira un aire limpio es en Manhattan. Está vendida a los gringos, podemos decir que este personaje se ha vendido a los gringos, es una conversa de Hispanoamérica, una conversa vendida al mundo laboral y cultural de los Estados Unidos. A todo converso sus orígenes le provocan malos olores, su recuerdo, su génesis le provoca mal olor.
No hay converso que respire cómodamente un buen aroma en sus orígenes. Esto es lo que le ocurre a Urania Cabral. Pero ante todo, Urania Cabral es un personaje que, diseñado en una fecha tan temprana como el año 2000, presagia lo que les espera a muchas personas en el siglo XXI. Renunciar a una vida familiar con aliados, renunciar a una vida en pareja, renunciar al matrimonio, renunciar a un marido, a una mujer, renunciar a hijos, renunciar a la familia, aceptar solo una mascota en su vida para profesar una dedicación exclusiva y excluyente ¿a quién? A los amigos del comercio. El mercado te quiere solo, el mercado te quiere célibe, el mercado te quiere vulnerable, el mercado te quiere sin aliados, porque él quiere ser tu único amo. ¿Cuál es la diferencia entre servir, como Agustín Cabral, a un sátrapa como Rafael Leónidas Trujillo Molina y servir a un mercado global? ¿Cuál es la diferencia? Respóndanse ustedes.